Hola jóvenes, bienvenidos. Si ven que de pronto la cámara no me veo de frente, el rostro no se ve de frente, es porque estoy trabajando en un segundo monitor. Espero no les moleste. Aclarado esto, quiero darles la bienvenida a este curso de estructura de datos, donde vamos a trabajar cuestiones muy interesantes, ¿no? Como la abstracción de un dato, como usar estructuras que van a trabajar directamente con la memoria dinámica de la máquina. Vamos a repasar un poquito el tema de programación orientada a objetos. En fin, es un temario amplio, es un temario extenso, es una unidad de formación para el caso de nosotros que pues nos dura todo el semestre, ¿no? Entonces, bienvenidos y vamos a trabajar con este primer tema que es la abstracción de datos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de abstracción de datos? Es un proceso mediante el cual nosotros vamos a extraer los rasgos, las características esenciales de un elemento para ser representado por medio de un algoritmo o lenguaje. Ojo, cuando hablo de esto, estamos hablando de un proceso mediante el cual extraigo los rasgos o las características principales de un elemento para representarlo finalmente a través de un algoritmo o lenguaje. Mucho ojo con esto, ¿va? Digo, podemos hacer ejemplos muy sencillos, describir a una persona. Si yo veo una persona, pues describo su estatura, su color de ojos, el color de cabello, su complexión, etcétera. Eso que estoy haciendo ya es una abstracción de la persona. Ya estoy tomando, ¿va? Los elementos esenciales, los rasgos esenciales de la persona. Imagina que tú tienes que describir a un ladrón y tú le dices, bueno, pues es que tenía dos ojos, dos manos, dos piernas. Eso no nos dice nada. Tenemos que describir los rasgos esenciales que la distinguen, ¿va? Medía aproximadamente un 80, ojos color negro, cabello castaño, complexión gruesa, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos permiten distinguir a ese elemento, ¿va? Cuando nosotros estamos leyendo o queremos leer un problema que vamos a resolver mediante un programa o algoritmo, primero, lo primero, identificamos las entradas y las salidas que va a tener ese algoritmo. ¿Qué va a recibir y qué me va a generar como salida? En un caso de nuestro proceso, en este caso nuestro proceso de abstracción, nos va a permitir identificar la información más relevante del problema para poderlo expresar posteriormente a través de un lenguaje de programación. No pierdan de vista esto. Nosotros vamos a abstraer para poder expresar a través de lenguajes de programación. Ahí hay una pequeña pregunta. ¿Por qué se dice que las pinturas de Picasso son abstractas? Mediante pequeños elementos, ¿va? Aquí vemos un relojito. No, ahí no. Perdón. Aquí vemos un reloj, aquí vemos otro reloj, aquí vemos otro reloj, ¿va? Aquí vemos otro reloj. Y básicamente nos damos cuenta que en esta abstracción Picasso pretende hablar del tiempo. Y me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que este es el nombre de su pintura. Vámonos al siguiente. La abstracción se trata de un hecho cotidiano. Todos los días estamos abstrayendo, ¿no? Desde que estás planeando tus tiempos, si me levanto a una hora determinada, si a esa hora me voy a meter a bañar, si a esa hora voy a desayunar, después vas planeando la ruta para llegar a tu trabajo, etcétera, 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 ¿no? Es un proceso que hacemos todos los días. Cuando hablamos ya de personas que trabajan con computadoras, la abstracción es la relación o la habilidad, más bien, perdón, de moldear un problema o situación a través de una herramienta computacional. Esto a ustedes les pasa mucho, ¿no? Es algo que yo les he dicho desde el primer semestre. No has terminado de leer el problema y ya estás tecleando. Eso no es abstraer, ¿eh? Eso no es abstraer. Ya estás tratando de dar una solución a algo que quizá ni siquiera has entendido. Por eso es importante este proceso de abstracción. ¿Va? Tenemos que entender algo muy importante. Desde el principio ya se los he dicho, ¿va? No hay una solución única. Cada uno de nosotros podemos pensar en diferentes soluciones.
Entiendan que las personas modelan diferentes formas de solución a un problema. Cada uno de nosotros lo hace de acuerdo a nuestras propias habilidades y conocimientos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra percepción de la realidad pues va a ser diferente. Y eso nos lleva a diferentes soluciones, tan válidas unas como otras, ¿no? La abstracción de datos es una forma de entender y representar los datos a través de una estructura, bajo ciertos lineamientos y formatos previamente definidos. La abstracción de datos es una forma de entender y representar los datos a través de una estructura bajo ciertos lineamientos y formatos previamente definidos. Bien. Una estructura de datos se define como una colección de datos organizados que tenga asociado un conjunto de operaciones que nos permitan manipular dichos datos. Ustedes ya conocen algunas de estas estructuras, ya han trabajado con los arreglos o listas de Python, ¿va? Ustedes ya han trabajado con una matriz de Python o con los diccionarios de datos de Python o con las tuplas de Python, ¿va? Los registros de un archivo, nosotros vimos ahí algo muy sencillo, los registros o los archivos de tipo texto o los archivos de tipo CSV, ¿verdad? Los de Excel, y nosotros teníamos que definir una estructura para cada registro. Matrícula, tantos caracteres, nombre, tantos caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era definir la estructura de nuestro archivo, ¿va? Aquí, aclarando un poco, los arreglos representan un conjunto de datos del mismo tipo, ordenados en una forma lineal y con un método claro de acceso a través de sus índices. Quiero ver el valor de mi arreglo de la posición 3. A través de ese índice yo podía manipular y acceder directamente a los datos. Si tú pudieras representar un byte, pero un byte representado con sus 8 bits, sus 8 ceros y unos, ¿ah? Podrías obtener el valor de un carácter determinado. Digo, no me voy a meter ahorita para recordar la álgebra binaria, pero sería una forma de hacerlo. Este sería un ejemplo. Bien. Aquí la idea es que establezcamos que al diseñar una nueva estructura de datos, esta pasa a ser un tipo de dato abstracto. Déjenme mover aquí para subrayarles esto, aquí. Un tipo de dato abstracto. Cuando abstraigo datos, estoy pasando a establecer un tipo de dato abstracto, el cual, no importa el lenguaje de programación, lo puedo representar. Ejemplo, un arreglo lo puedo hacer en Python, en C, en Java, en lo que tú quieras, ¿no? Una cadena de caracteres lo puedo hacer en C, en Java, en Python, en Visual Basic, en lo que tú quieras. Por eso es que abstraer un dato no interfiere con lo que se refiere a lo que es el lenguaje. Cuando usamos la abstracción de datos a través de la técnica TDA, que finalmente quiere decir tipo de dato abstracto, es muy importante que documentemos esa abstracción que hicimos. Es importante saber qué fue lo que establecimos. Para nosotros mismos, si es que vamos a ser los programadores, o para el programador que lo vaya a llevar a cabo, que lo vaya a efectuar. Eso es importante. El registro de esta abstracción, cuando documentamos esta abstracción que almacenamos en un documento, ahora lo vamos a llamar la especificación lógica del TDA. Ya que lo documenté, esa es la especificación lógica de mi tipo de dato abstracto. Y este documento va a ser el plano, si lo vemos en términos de la construcción de una casa, pues primero hacemos el plano y luego construimos, ¿va? Bueno, este documento, esta especificación lógica, va a ser el plano a través de la cual voy a implementar mi estructura de datos. La especificación lógica de un TDA consiste básicamente de 4 pasos. Elementos que van a conformar a la estructura.
que se refiere a la definición individual de cada uno de los datos que se van a guardar en la estructura. Por ejemplo, si voy a guardar letras, si voy a guardar números, si voy a guardar una combinación de letras y números, si voy a guardar letras minúsculas, letras mayúsculas, ¿qué es lo que va a guardar? Elementos que conforman la estructura. Después, el tipo de organización que guardarán los elementos, ¿va? Que puede ser lineal, jerárquica, de red, o bien puede no tener relación. Aquí defino a qué se refiere cada uno, pero creo que en la siguiente diapositiva se va a entender mejor. Aquí tengo una estructura lineal, uno va después de otro y la relación es uno a uno. Solamente puede tener relación con su antecesor o con su sucesor, pero nada más. Si yo quisiera llegar de este elemento a este elemento, no me queda otra más que ir pasando de uno en uno hasta llegar al elemento que estoy tratando de ubicar. Esa es una estructura lineal. Vámonos a ver una estructura jerárquica, ¿verdad? Si yo parto de este elemento y quiero llegar a este elemento, pues ya sé que tengo que seguir esta ruta de aquí a aquí y después de aquí a aquí para poder llegar de aquí a aquí y de aquí a aquí al elemento que estoy buscando, ¿verdad? Aquí ya vemos más relaciones, ya un mismo elemento puede estar relacionado con varios al mismo tiempo, ojo, pero de una forma jerárquica. Un elemento inferior solo puede tener relación con un elemento superior, pero un elemento superior puede tener relación con varios elementos inferiores. Por eso es jerárquica y por eso se llama relación uno a muchos. La estructura de red, que se explica por sí misma, todos los nodos o todos mis elementos están interconectados. Y donde no hay relación, déjenme mover aquí rápido la pantalla, donde no hay relación, pues los nodos no están intercomunicados, ¿no? Los elementos no se comunican entre sí. Es importante aclarar, estoy leyendo este recuadro, es importante aclarar que las relaciones entre los diferentes elementos se dan cuando existe un motivo para que la haya. No es que tenga que haber relaciones, no. Si no hay motivo, no pasa nada. Puedo tener, como en este caso, una estructura sin relación. Eso va a depender de lo que la estructura de datos me vaya a requerir. Hablamos entonces, me regresé un poco, hablamos de los elementos, ¿verdad?, que conforman, o los puntos que conforman a un tipo de dato abstracto, a un TDA. Hablamos de los elementos, hablamos de la organización, hablamos del dominio de la estructura. El dominio se refiere a cuál es el posible rango de valores que va a guardar. Enteros, enteros positivos, flotantes. A eso me refiero con el dominio, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles valores que va a guardar? Y después la descripción de las operaciones de la estructura. Cada operación se podrá realizar con la estructura, debe ser descrita con el nombre de la operación, para qué me va a servir, qué datos va a necesitar como entrada a esa operación, qué datos me va a proporcionar como salida, cuáles son sus condiciones previas y cuáles son sus condiciones posteriores a su ejecución. ¿Ah? Por ejemplo, nombre de la operación, captura de calificación. ¿Para qué me va a servir? Para capturar calificaciones a un archivo, por ejemplo. ¿Cuáles son los datos de entrada de la operación? Tengo que indicar la matrícula y las calificaciones. ¿Cuáles son los datos de salida? Como tal no me va a proporcionar salida, pero ¿qué va a hacer? Va a almacenar las calificaciones de la matrícula correspondiente en el registro correspondiente. Esa es su acción. ¿Cuál es la precondición? Que la matrícula exista en la base de datos y que las calificaciones estén en un rango de 0 a 100. ¿Cuál es su postcondición? Una vez terminado el proceso, las calificaciones quedarán almacenadas en la base de datos para el alumno correspondiente. Si se fijan, empieza a tener sentido, empieza a tener una lógica.
Recuerden entonces que tenemos 4 pasos para la abstracción de datos. Definir los elementos que van a conformar la estructura. Tipos de organización en la que se va a conformar la estructura, jerárquica, lineal, sin relación. El dominio de la estructura, valores que va a recibir. Y describir las operaciones de la estructura, qué va a hacer ese tipo de dato abstracto. Un ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a hacer una cadena de caracteres que va a tener entre 1 y 20 caracteres y va a devolver la primera y la última letra de esa cadena a través de 2 operaciones. Otra vez, una estructura que va a recibir una cadena de caracteres entre 1 y 20 caracteres y me va a devolver la primera y la última letra de esa cadena a través de 2 operaciones. ¿Cuáles son los elementos? Pues los elementos pueden ser todos los caracteres del alfabeto, mayúsculas, minúsculas y dígitos numéricos. Ojo, aquí no estoy hablando de que reciba signos de más, signos de menos, asteriscos. Es más, ni siquiera estoy hablando de espacios en blanco. Mis elementos van a ser esos caracteres. ¿Cómo va a ser la estructura? Pues mi estructura es lineal. Por fuerza va a ir un carácter después de otro. Así se conforma una cadena, ¿no? Dominio. Cualquier cadena de caracteres que cumpla con las condiciones establecidas. ¿Cuáles son mis operaciones? Tengo 2. Mi operación 1 es primera letra. ¿Para qué me va a servir? Obtiene la primera letra de la cadena indicada. Como entrada, pues requiere la cadena en sí misma. Como salida, me va a mostrar el carácter más a la izquierda de la cadena, es decir, el primer carácter. ¿Cuál es la precondición? La cadena debe tener entre 1 y 20 caracteres. ¿Cuál es la postcondición? La cadena no se ve alterada, mantiene su valor. ¿Sí? Hay que especificarlo, aunque no pase nada, hay que especificarlo. Piensen que esto puede ser que uno de ustedes haga el TDA y otro de ustedes lo programe. Tiene que poder programarlo con base en la especificación lógica que estamos generando. Mi segunda operación, última letra. ¿Qué hace? Obtiene la última letra de la cadena. Entrada, pues la cadena en sí misma. Salida, va a ser el carácter más a la derecha de la cadena. Ahora estoy hablando del último carácter. Precondición, la cadena debe tener entre 1 y 20 caracteres. Postcondición, la cadena no se ve alterada. Este, señores, es un ejemplo completo de la especificación lógica de un TDA. Fíjense cómo tenemos que extraer los rasgos más relevantes de lo que va a ser mi dato. Y en este caso ya lo tengo documentado, ya lo tengo escrito. Por lo tanto, ahora sí puedo hablar de una especificación lógica de un tipo de dato abstracto. Aquí les pongo algunos ejemplos, intenten hacerlos, intenten llevarlo a tipo de dato abstracto. Es más, quizás hasta les pida uno de tarea, pero vale la pena que lo practiquen. Cuando hablo de abstracción de datos, hablo de 3 niveles. El nivel lógico, que ya lo vimos, la parte lógica. Defino de forma abstracta la estructura de datos y las operaciones relacionadas con ella. Ese es el ejemplo que ya hicimos. La definición lógica de un tipo de dato abstracto, de un TDA. En este nivel, ¿están de acuerdo conmigo? En este nivel, no importa el lenguaje de programación. Solo te estoy diciendo qué va a hacer y cuáles son sus restricciones. Pero no estoy hablando de programar todavía. En el nivel físico o de implementación, que es el segundo nivel, se decide el lenguaje. Aquí sí voy a decir en qué lo hago. En Python, en C, en JavaScript, en qué lo voy a hacer. Y ahora sí viene ya el programar, el implementar ese dato de nivel lógico, llevármelo a un nivel físico. Y el nivel de aplicación o de uso
que es cuando ya está programado y el usuario ya está haciendo uso de esa solución que nosotros le pusimos bajo las reglas especificadas en el nivel lógico. Esto es, si el usuario me da una cadena de más de 20 caracteres, error, no puedes, ¿va? Si ya vieron los ejemplos, aquí hay una que valida, te pido que hagas el ejemplo de una especificación vacía. Si el usuario me da una vacía, error, tampoco puedo, ¿va? Está vacía. A eso me refiero con que en el momento que el usuario ya va a utilizar, debe cumplir con las reglas especificadas desde acá atrás en el nivel lógico. Hablo entonces de 3 niveles cuando hablo de la abstracción. El nivel lógico, cuando describo acciones, dominio, valores, restricciones, etc. El nivel físico, cuando ya selecciono el lenguaje de programación y ahora sí, lo vamos a echar a andar. Y el nivel de aplicación o de uso, cuando ya está siendo utilizado por el usuario bajo y cumpliendo las reglas especificadas en el nivel lógico. Bien, observemos aquí un poquito que esos 3 niveles, ¿va?, tienen una independencia bien definida. Déjenme quitar aquí. Esos 3 niveles tienen una independencia bien definida. Cada uno es independiente del otro, ¿va? Una vez que yo definí el TDA, ya no me va a importar si el amigo que lo va a programar, ya sea otro, sea yo mismo, escoge un lenguaje de programación diferente. No me importa si usó ciclos, si usó recursividad, si usó arreglos, si usó listas enlazadas, no me importa cómo lo hizo, pero hace lo que yo le pido, ¿verdad? Y menos aún, el usuario menos le va a importar cómo lo hicieron. Él lo que quiere es teclear su información, que funcione y que le dé la información deseada. Eso es lo que quiere, ¿verdad? A esto lo vamos a conocer como independencia de datos y ocultamiento de la información. ¿Sale? Veámoslo en el ejemplo de una casa, tal vez. Aquí, en el nivel lógico, yo tengo los planos. ¿Sale? No me importa el material, la mezcla, la marca de cemento, el tabique, cómo se va a usar. No me importa. Yo definí. Y después aquí el amigo que va a vivir en esa casa, pues lo que él espera es que esa casa al prender la luz funcione, al jalar la cadena del agua funcione, al abrir la llave para bañarme pueda yo bañar con agua caliente, ¿verdad? Menos le va a importar. Eso es independencia de datos y ocultamiento de la información. Si bien el nivel físico depende de lo que se especifique en el nivel lógico, la ejecución en este punto se puede hacer como sea, siempre y cuando cumpla con lo que se especifique en esta parte. Eso es lo que tenemos que entender. Algunas ventajas de la abstracción de datos, pues es que nuestro software, al tener muy claro qué va a hacer cada uno de ellos, cómo va a funcionar, pues podemos trabajarlo más limpio, ¿verdad? Obligamos a trabajar de forma modular. Acuérdense, programación orientada a objetos. Podemos hacer paquetes de software reutilizable. Otra vez, programación orientada a objetos. La abstracción de datos es uno de los principios que fundamenta la programación orientada a objetos. Ya lo mencioné. Independencia entre el TDA y el uso. ¿Ah? Independencia de datos y ocultamiento de información, que ya lo habíamos comentado también. Esto es a grandes rasgos lo que es el abstracción o la abstracción de datos. Les voy a pedir favor, yo ya en las sesiones, en clase, les voy a especificar la fecha para que resuelvan este primer examen rápido que cuenta para la calificación final de la materia. Bien, hasta el momento, gracias. Ahora sí me volteo hacia la cámara, muchas gracias y los veo en el próximo video. Hasta pronto.